Bien, chicos, en esta ocasión vamos a apoyar el tema de esta semana que se llama dilatación térmica. Vamos a comenzar explicando el concepto de dilatación térmica, muchachos, ¿sí? Bueno, ¿qué entendemos por dilatación térmica? Bueno, como dice aquí, dilatación térmica básicamente se llama al aumento de la longitud o el volumen de de algún cuerpo, ¿verdad? Esto es debido al aumento de temperatura. Entonces, el aumento de temperatura siempre va a generar en los objetos un aumento, ya sea en el volumen, en la longitud, puede ser también en el área, ¿verdad? Entonces, dependiendo de este tipo de dilatación, podemos encontrar aquí abajito, tenemos los tres tipos de dilataciones térmicas. La dilatación lineal, cuando solo es el aumento en la longitud. La dilatación superficial, que es cuando es el aumento en dos longitudes, ¿verdad? Ya sea en la base o en la altura, o en ambas, ¿verdad? Base y altura, en el área, ¿verdad? Y finalmente la dilatación volumétrica, cuando se ve afectado el volumen de mi objeto, ¿verdad? Entonces son tres tipos de dilataciones. Por el contrario, fíjense bien, aquí dice, por otro lado, tenemos otro concepto que se llama la contracción térmica, que es cuando sucede exactamente lo contrario, a la disminución en estas mismas dimensiones debido a la disminución de la temperatura. Entonces tenemos dos términos, lo que es dilatación y contracción. Repetimos, dilatación cuando el aumento de las dimensiones se genera debido al aumento de temperatura, y la contracción térmica cuando se ven disminuidas estas dimensiones debido a la disminución de la temperatura. Nosotros a diario podemos ver dilataciones térmicas, por ejemplo. Un ejemplo muy claro son en las juntas, ¿verdad? En las juntas que se tienen en los rieles del tren o en los rieles del metro. Vean, aquí tenemos unas vías en donde nosotros podemos ver que se dejan unos espacios. Esos espacios que hay entre una vía y otra se llaman juntas de dilatación, que precisamente se generan, ¿verdad? Se dejan así por efectos del cambio en el volumen, el cambio en la longitud que sufren estas vías que son de acero, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos de dilatación. Vean, aquí en esta imagen vemos igual unas barras metálicas que sufren dilatación lineal. Aquí tenemos, fíjense bien, la junta. Puede ser la junta de entre los puentes, ¿verdad? Las uniones entre los puentes para hacer ese cambio en las inclinaciones. Entonces se generan ese tipo de uniones, ¿verdad? En donde en las uniones ya, para que no se cuarteen los concretos, se deja un espacio, ¿verdad? Un espacio con una tipo junta para los efectos y absorción de los efectos de dilatación o contracción debido al aumento de temperatura que siempre sufren los materiales durante el día. Pero también podemos ver estas dilataciones en otro tipo de materiales, ¿verdad? Por ejemplo, en los materiales de construcción de nuestra casa, pueden ser aluminio, la misma madera, ¿verdad? El vidrio, todos los materiales con los que está hecho en la casa, el concreto, sufren dilataciones, todos los materiales, ¿verdad? ¿De qué depende una dilatación de una madera, de un aluminio, de un hierro, cualquier otro material? Pues finalmente todos los materiales tienen un coeficiente de dilatación que vamos a ver más adelante, que cada material se dilata en diferente proporción, ¿verdad? Y finalmente aquí, algo que a los jóvenes les gusta usar hoy en día, ¿verdad? Estos aretes, estos piercing, todo esto, que son de materiales muchas veces metálicos, ¿verdad? También sufren procesos de dilatación, que son mínimos, pero los tienen. Rápidamente vamos a explicar también lo que es cada uno de los tres tipos de dilatación con las fórmulas que conlleva, ¿verdad? El primero de ellos es dilatación lineal. La dilatación lineal, básicamente, como dice aquí, se presenta solo en una sola dimensión. Por lo tanto, el aumento del tamaño afecta solo la longitud del objeto. ¿Ya vieron? Solo aumenta la longitud del objeto. Ahora bien, la fórmula, ¿verdad? La fórmula para calcular esta longitud lineal o la que me relaciona, ¿verdad? Básicamente la longitud lineal es la que tengo aquí abajo. Ya sea donde tenemos precisamente LF igual a L0, más aquí está una letra alfa que multiplica a L0 por la diferencia de TF menos T0. Bueno, tenemos que LF sería, como dice aquí, la longitud, ¿verdad? Longitud final. L0 sería la longitud inicial. Si yo aquí abajo, ¿qué está pasando con la fórmula? Se está pasando matemáticamente esta longitud inicial para el otro lado del igual,
como aquí la longitud inicial tiene signo positivo, pasa con signo negativo, como lo estamos viendo aquí. Entonces, cuando tenemos la relación de longitud final menos longitud inicial, a estos dos términos se conocen como incremento en la longitud, que se representa con una letra delta L. Esta delta L representa el incremento en la longitud, como dice aquí, incremento de la longitud, y se calcula o determina restando longitud final menos la longitud inicial. Aquí también tenemos otro incremento, fíjense bien, temperatura final menos temperatura inicial, eso será incremento en la temperatura. Por eso de esta fórmula a esta fórmula solo se sustituyen, en vez de poner LF menos L0, se pone delta L, que es el incremento, y lo mismo pasa aquí, TF menos T0 se pone el incremento de temperatura. Entonces la fórmula queda de esta manera. El incremento en la longitud es igual a alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es lo que yo les estaba diciendo en el ejemplo anterior. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal que sufren los materiales. Y este es diferente para cada material. Es diferente para el aluminio, es diferente para el hierro, para el oro, para el cobre, etc. Ahora, antes de pasar a ver una tabla donde les voy a presentar todos los coeficientes de dilatación, bueno, esta formulita de lo que es la dilatación lineal, como sus unidades son lineales, siempre las longitudes nos las van a dar en unidades lineales, como son metros, decímetros, centímetros, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería respecto a las unidades de dilatación. Más adelante vamos a ver la aplicación de estas fórmulas en ejemplos, ¿verdad? Entonces aquí nada más quiero que quede claro lo que significa cada una de las literales que vienen aquí. Para eso tenemos este esquema del lado izquierdo. Aquí dice T0 es temperatura inicial, L0 es longitud inicial que representa esta barra metálica. Entonces aquí tenemos una temperatura final en donde la longitud, ¿verdad? Longitud aumenta. Tenemos una longitud final y esta flechita, este espacio básicamente es nuestra delta L. Delta L es del cambio, la modificación que sufrió en la longitud. ¿Queda claro lo que es dilatación lineal? Bien, entonces vamos a ver aquí la letra alfa, que es el coeficiente de dilatación. ¿Qué valores puede tener? Para eso tenemos esta tabla. En esa tabla les presento los valores del coeficiente de dilatación lineal de algunos de los materiales. Vienen de los más importantes que vamos a estar trabajando en los ejercicios, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de dilatación viene, todos estos valores, dice aquí, estos valores se ven afectados por un exponente a la menos 5, ¿verdad? Por 10 a la menos 5. En este caso sería grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1 también lo podemos representar como 1 entre grados Celsius, ¿verdad? Que es básicamente la expresión sería equivalente matemáticamente. Entonces, dijimos, las unidades serían grados Celsius a la menos 1 o 1 entre grado Celsius. Para que lo entiendan mejor, aquí se los voy a poner. Vean, 1 entre grado Celsius, aquí sería algo así. 1 entre grado Celsius. ¿Sale? Serían las unidades. Y cada uno de estos coeficientes yo tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 5, ¿verdad? Que son cuando tenemos unidades en grados Celsius. Aquí también lo tenemos cuando son Fahrenheit. Entonces nosotros lo que vamos a utilizar es la tabla en grados Celsius, chicos. ¿Queda claro? Bien. Ya que vimos lo que es el coeficiente de dilatación lineal que se representa con la letra alfa, que está aquí, y ya vimos que en la fórmula, la vamos a encontrar en las tres fórmulas de los tres tipos de dilataciones, pero es importante que lo ubiquen, que este coeficiente depende del material con el que estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente. Fíjense bien. Tenemos ahora dilatación superficial. A lo mismo que la dilatación lineal, ¿verdad? La dilatación superficial es precisamente la dilatación en dos dimensiones. Esto quiere decir que un objeto puede aumentar tanto en el largo como en el ancho, dependiendo de la forma que se presente. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un rectángulo, una forma rectangular, puede ser una forma diferente a esta, pero en todas, entonces tendremos dilatación, aumento en las dimensiones. Aquí tenemos que, aquí está el área inicial. Como estamos hablando de dilatación superficial, en la superficie nos referimos a áreas, ¿verdad? Las áreas, aquí tenemos área inicial y área final. Entonces, la fórmula para determinar este tipo de dilatación, aquí está, donde la área final es igual a la área inicial por el producto de 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por el incremento de temperatura. Vean cómo las variables que intervienen en esta fórmulita de dilatación superficial también tiene que ver, aquí se los voy a poner,
el coeficiente, ¿verdad? Que sería el coeficiente de dilatación lineal, delta T, que sería el aumento de temperatura. Aquí sigue siendo temperatura final menos temperatura inicial. Siempre que ustedes vean un delta, sería esto. El delta siempre significa un incremento. Un incremento siempre es final menos inicial. Y aquí también tenemos el área final igual a área inicial. Yo también puedo modificar esta fórmula. Esta área la puedo pasar para acá como negativo y la fórmula también podría quedar como delta A, ¿verdad? El incremento en el área puede ser igual y quedaría 1 más 2 veces alfa por delta T. Nosotros podemos manejar las fórmulas dependiendo de cómo estemos hablando en los problemas. Todo esto es muy sencillo, chicos. No se preocupen, ahorita en los ejemplos vamos a ver cómo se manejan las fórmulas. Aquí lo importante es que ustedes sepan pues, ¿qué significa cada una de las letras, verdad? Dijimos AF, área final, A0, área inicial. Las unidades que se presentan, lo que es la dilatación superficial, sería en unidades cuadradas, por ejemplo, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bien. Entonces, esto sería lo que es dilatación superficial. Vamos a pasar al tercero y último concepto, que sería dilatación volumétrica. Vamos a ver. Ahí está. Dilatación volumétrica. ¿Qué entendemos por dilatación volumétrica? Dice aquí, dice que cuando igual agregamos calor a un objeto o incrementamos su temperatura, como ya lo hemos visto, se va a dilatar en 3 dimensiones, ¿verdad? Estas 3 dimensiones, como ustedes lo saben, se refiere a las dimensiones de volumen. En este caso es largo, ancho y profundidad. Aquí está, ¿verdad? Que son las dimensiones básicas de un objeto que tiene volumen. Y a este fenómeno se le denomina dilatación volumétrica, ¿verdad? Entonces, el cambio del volumen, vean, aquí tenemos un objeto, es un cubo, aquí vemos el volumen inicial y el volumen final, que está representado con BF y B0, que sería el volumen inicial. Este incremento en el volumen debido al aumento de temperatura o calor, ¿verdad? Entonces, nos va a dar finalmente el aumento del volumen. Y la fórmula, si ustedes se fijan, es muy similar a la fórmula de dilatación superficial, nada más que aquí tenemos, fíjense bien, volumen en vez de área, y tenemos por acá, por aquí tenemos una letra griega, ¿verdad? Que significa, dice, coeficiente de dilatación volumétrica, en donde el coeficiente de dilatación volumétrica va a ser igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Si ustedes se fijan comparándolo con el coeficiente de dilatación superficial, la formulita que yo les presenté en las áreas anteriores, este coeficiente decía un 2 alfa, ¿verdad? Que era 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Aquí, como es dilatación volumétrica, va a ser 3 alfa, ya no va a ser 2, va a ser 3. Entonces, nada más que aquí sustituyeron por esta letra griega, que es coeficiente de dilatación volumétrica, va la letra griega gamma. Entonces, ¿qué significa 3 veces el coeficiente de dilatación? ¿Por qué 3? Porque es dilatación volumétrica. En dilatación superficial valía 2 y en dilatación lineal valía solo 1. Bueno, entonces ahora sí, con esto ya tenemos básicamente todos los 3 conceptos ya explicados, las fórmulas. Es importante ahora que ustedes, ¿verdad? Ustedes empiecen a anotar las fórmulas, tengan sus apuntes, su formulario, porque vamos a resolver un problema. Este problema viene en su libro y se los voy a presentar por aquí. Vamos a buscarlo de este lado. Aquí está. Aquí está, chicos. Fíjense bien. Aquí tenemos el problema del libro, página 73. Vamos a empezar con este. Dice el problemita. Fíjense bien, para que ustedes sepan cómo se aplica el ejercicio. Vamos a hacer el inciso B. El inciso B dice lo siguiente. Vamos a resolver. Dice, haya el cambio de volumen que experimentan 50 centímetros cúbicos de mercurio cuando su temperatura se eleva de 5 grados Celsius
hasta 15 grados Celsius. Bueno, vamos a poner, como siempre, chicos, cuáles son los datos del problema y de qué nos están hablando. Nos están hablando de qué sustancia, mercurio. Entonces, el mercurio, ¿verdad? Es una sustancia cuyo coeficiente de dilatación, esos coeficientes de dilatación, ¿dónde los vamos a ver? En la tabla que yo les presenté donde venían los coeficientes de dilatación. Si ustedes se fijan en esa tabla que viene incluso en su libro, página 71, no viene el del coeficiente del mercurio. Pero no se preocupen, yo les voy a poner aquí cuánto vale el coeficiente de dilatación del mercurio. Vale 182, ¿verdad? En este caso va a ser por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? Dijimos que grados Celsius a la menos 1 es equivalente a decir 1 entre grados Celsius. Bueno, entonces este es el valor del coeficiente de hidratación lineal de mercurio, que es la sustancia que nos están dando aquí. Ahora bien, ¿qué más otros datos nos dicen? Dice que hallemos el cambio de volumen. El cambio de volumen básicamente es delta V. Estábamos hablando de dilatación volumétrica, ¿verdad? Entonces, delta V. Si ustedes ponen la fórmula, aquí les voy a poner la fórmula que nosotros tenemos para la dilatación volumétrica, se las voy a poner aquí. La fórmula que pasamos hace ratito es volumen final es igual a volumen inicial, que multiplica a 1 más la letra griega, que es la de dilatación volumétrica, por delta T. Esa es la fórmula que nosotros tenemos. Como ustedes ven, nos piden el cambio del volumen. Significa que en esta fórmula yo puedo hacer una modificación, ¿verdad? Puedo hacer esto. Este volumen inicial lo voy a pasar del otro lado, como está en este caso. Fíjense bien, este volumen inicial estaría básicamente multiplicando, entonces no lo voy a pasar sumando ni nada de eso, no podré pasar dividiendo. Lo que tenemos que hacer es calcular el volumen inicial, el volumen final, perdón, con el volumen inicial que me están dando. ¿Qué volumen inicial me están dando? Aquí está, fíjense, que experimentan 50 centímetros cúbicos. Este es el volumen inicial. 50 centímetros cúbicos. Dice, ¿y su temperatura cómo cambia? Dice que se eleva de 5 grados a 15 grados. 5 grados sería temperatura inicial y 15 grados sería temperatura final. Ahí está, grados Celsius. Entonces, bien, ¿qué procede a hacer ahora? Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Dejen borro algunas cosas que no necesitamos. Ahorita vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien. Tenemos que calcular el incremento del volumen, delta V. Para eso tengo que calcular el volumen final, ¿verdad? Porque el delta V lo vamos a calcular restando volumen final menos volumen inicial. Así se calcula cualquier delta. En este caso es un cambio en el volumen. Entonces yo necesito conocer el volumen final. Yo tengo el volumen inicial. El volumen inicial es de 50 centímetros cúbicos. Ahora, vamos a calcular el volumen final. Fíjense bien. Yo necesito conocer el volumen inicial. ¿Lo conozco? Sí. Yo necesito conocer el coeficiente de dilatación volumétrica. Este coeficiente, ¿cómo se calcula? Aquí lo vamos a poner. El coeficiente de dilatación volumétrica se calcula multiplicando 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Por lo tanto, lo vamos a calcular rápidamente. 3 veces por 182 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Esto va a dar grados Celsius a la menos 1, entonces nada más hago una multiplicación. Entonces 3 por 182 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Acuérdense que el por 10 a la menos 6 no se pone con la calculadora como por, sino se pone con una tecla que dice EXP o por 10 a la X. En las calculadoras científicas viene una tecla así, ¿verdad? Entonces lo ponen directamente y les va a dar el resultado, si hacen la operación correcta, el valor del coeficiente de dilatación volumétrica te va a dar igual a 5.46 por 10 a la menos 4 grados Celsius menos 1. Una vez que yo ya tengo calculado el coeficiente de dilatación volumétrica, el delta T lo puedo saber. Aquí lo voy a calcular. Delta T, ¿cómo lo obtenemos?
temperatura final menos temperatura inicial. Entonces la final sería 15 menos inicial 5, nos da 15 menos 5, 10 grados Celsius. Sería el incremento o variación de la temperatura. Ahora sí, vamos a calcular el volumen final. Fíjense bien. Vamos a hacer la sustitución. Volumen inicial, ¿cuánto vale? 50 por 1 más, ¿cuánto vale el coeficiente de dilatación volumétrica? Nos dio 5.46 por 10 a la menos 4 por delta T, que vale 10. Esto se multiplica por 10, aquí por 10. Por 10 y aquí cerramos el paréntesis. Bien, hacemos las operaciones. Primero multiplicamos este valor por 10, que es muy sencillo, ¿verdad? Porque si tú lo multiplicas por 10, nada más va a disminuir el coeficiente de menos 4, va a pasar a menos 3, y no lo pueden hacer en la calculadora. Y después le suman 1, ¿verdad? 1 más 1. Finalmente, eso lo multiplican por 50. El resultado final les debe de dar 50.273. En este caso, como este valor está en centímetros cúbicos, el resultado va a ser centímetros cúbicos. Aquí los grados Celsius se cancelan. Y el resultado final de volumen final, el volumen final es 50.273 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ya puedo calcular el incremento en el volumen, como lo habíamos puesto aquí. Entonces, eso lo vamos a hacer en la parte de abajo. Fíjense bien. Delta B va a ser igual, volumen final, 50.273 menos volumen inicial, 50. Por lo tanto, el incremento en el volumen solo es exclusivamente de 0.273 centímetros cúbicos. Y ese es nuestro resultado del problema del inciso B, muchachos, del inciso B, que viene aquí en lo que les encerré en el círculo, chicos. Yo espero que les haya servido, que no tengan dudas de cómo resolver este ejemplo, porque vamos a hacer inmediatamente otro que también viene en su libro, chicos. ¿Sale? Entonces, vean cómo es muy sencillo, véanlo paso a paso, cómo aplicamos la fórmula de lo que es dilatación volumétrica, cómo empezó todo desde que colocamos nuestros datos, el coeficiente de dilatación lineal del mercurio, pusimos el volumen inicial que nos daban, la temperatura inicial, la temperatura final, y empezamos a calcular, ¿verdad? El delta T, que lo necesitamos para la fórmula, calculamos el coeficiente volumétrico, 3 veces alfa, aquí está calculado, hicimos la multiplicación, y finalmente la sustitución en la fórmula de volumen final, para obtener qué volumen final íbamos a obtener, y finalmente hacer el cálculo del incremento, ¿verdad? Restando volumen final menos volumen inicial. Todos los problemas se resuelven de una forma muy similar a esta. Y para eso vamos a ver el problema que sigue. Fíjense bien. El otro problema lo vamos a hacer de la otra página, de la página 75 de su libro. Se las voy a mostrar a continuación. Aquí está. Voy a resolverles ahora. Voy a resolverles el problema que sea el problema 1. Fíjense bien, el problema 1. Todos es igual, chicos, es muy sencillo. Fíjense bien, vamos a hacer el problema 1. Dice ahí, unos rieles de acero de 18 metros de longitud son colocados un día en que la temperatura es de menos 5 grados Celsius, ¿verdad? Es una temperatura baja. Y preguntan cuál será el espacio mínimo que habrá que dejar entre ellos para que lleguen justo a tocarse cuando la temperatura sea de 30 grados Celsius. Como ustedes pueden ver, chicos, nos están preguntando el espacio mínimo que hay que dejar para que cuando ocurra la dilatación, ellos se lleguen a tocar. Entonces, ¿qué necesitamos calcular básicamente, chicos? Pues ese espacio. Y ese espacio representa el incremento de la longitud. Como nos están hablando de longitud, en este caso estamos hablando de longitud, dilatación
¿De qué tipo? Pues lineal, dilatación lineal. ¿Cuál es la fórmula de la dilatación lineal? Fíjense bien, aquí la vamos a poner. Fórmula sería longitud final es igual a longitud inicial, que es L0, más el coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial, que multiplica a temperatura final menos temperatura inicial. Esta es una de las formulitas que viene ahí en su libro. La otra, que sería la delta L, es igual al coeficiente que multiplica la longitud inicial por el delta T. Acuérdense que estas fórmulas, tanto la de abajo como la de arriba, es lo mismo. ¿Qué es lo que nos están preguntando entonces si calculemos? Pues el espacio que hay que dejar, el incremento. Entonces, en este problema nos están preguntando el incremento en la longitud. ¿Qué otros datos nos están dando? Nos está dando, dice que los rieles de acero de 18 metros de longitud, ¿qué sería? Esa es la longitud inicial, ¿verdad? Los 18 metros es la longitud inicial. Entonces, el incremento de temperatura dice que la temperatura es de menos 5 grados. Esa sería temperatura inicial. Menos 5 grados Celsius. Y la temperatura final dice que va a aumentar hasta 30 grados Celsius. Ahora, algo que nos está faltando. ¿De qué material estamos hablando? Dice que los rieles son de acero. Por lo tanto, aquí abajito voy a poner el coeficiente de dilatación lineal del acero. Lo vamos a revisar en nuestra tablita, que es el mismo que el del hierro que viene ahí. ¿Y cuál es? En su tabla dice que es 1.2. Revisen la tabla de la página 71. No lo voy a poner porque si no me borraría todo esto, ¿verdad? Pero yo lo tengo aquí al lado mío. Y el valor que ustedes se encuentran como dilatación, coeficiente de dilatación lineal del hierro es 1.2 y se le pone el exponente por 10 a la menos 5, dice ahí en su libro. Unidades, todas son grados Celsius a la menos 1, que significa que es 1 entre grados Celsius. Bueno, con todos estos datos que acabamos de recolectar del problema, vean la fórmula que vamos a aplicar. ¿Qué tenemos que hacer para conocer este incremento? ¿Conocemos el coeficiente? Sí, es el que tenemos aquí abajo. ¿Conocemos la longitud inicial? También. ¿Conocemos delta T? Delta T, recuerden que aquí está arriba. Temperatura final menos temperatura inicial. Ese nos falta calcular. Vamos a hacerlo aquí abajito, fíjense bien. Delta T es igual a temperatura final. ¿Cuánto vale? 30 grados Celsius menos temperatura inicial es menos 5. Paréntesis, menos 5. Aquí vamos a tener que hacer las reglas, ¿verdad? De los signos. Entonces aquí tenemos menos por menos, sería más. Entonces quedaría 30 más 5. Vean cómo el delta T en este caso, como teníamos una temperatura inferior a 0, no se resta directamente 30 menos 5, sino tenemos que respetar este signo que viene aquí, ¿verdad? Que sería el que tenemos acá. Entonces 30 menos, paréntesis, menos 5, finalmente se suman y nos da 35 grados Celsius. Este menos es porque nos lo están dando en los datos. La temperatura inicial es de menos 5 grados Celsius. Si fuera signo positivo, si fuera en vez de menos 5, fuera 6 grados, 8 o 10 grados, entonces sería 30 menos 8 o 10 grados, y entonces sí se restarían, ¿verdad? Bueno, espero que no tengan complicación con esta parte de matemáticas. Ya que calculamos el delta T, entonces ya puedo conocer el incremento en la longitud. Vamos a ver. Coeficiente de dilatación, ¿cuánto vale? Dice 1.2 por 10 a la menos 5. Son grados Celsius a la menos 1, que siempre les he dicho que es 1 entre grados Celsius. Esto va a multiplicar, ¿verdad? Este número 1.2 por 10 a la menos 5 a la longitud inicial. ¿Cuánto vale? 18 metros. Ahí está, 18 metros. Y se multiplica por el delta T, que sería 35 grados Celsius. Vean aquí, se ve claramente cómo se eliminan los grados Celsius. El resultado me va a dar en metros. Y solo hago las operaciones. Multiplico en la calculadora 1.2 por 10 a la menos 5. Acuérdense que ese exponente a la menos 5, ¿verdad? Por 10 a la menos 5 no se pone en la calculadora por 10, no. Se utiliza la tecla EXP, repito, o por 10 a la X. Eso le pongo, una vez que lo tengo, le pongo por 18 por 35.
Y el resultado que ustedes tienen que encontrar como incremento en la longitud, delta L, es 7.56 por 10 a la menos 3 metros, son metros. Como ese valor no te dice mucho, hay que convertir ese valor de metros a, lo podemos convertir a milímetros para que tengamos una mejor idea. Para convertirlo a milímetros solo lo multiplicas por 1000. Si tú multiplicas ese valor por 1000, pues el delta L en milímetros te va a dar de 7.56 milímetros. Ya sin el exponente se cancela cuando tú lo multiplicas por 1000, ¿verdad? Entonces, este valor ya me dice algo más. Significa que entre ellos, dice, ¿cuál será el espacio mínimo que habrá que dejar entre ellos para que lleguen justo a tocarse? Cuando esa temperatura aumente a 30, el espacio que hay que dejar entre estos dos rieles va a ser de 7.56 milímetros, ¿verdad? Ese es el espacio que yo tendré que dejar entre ambos rieles, debido a la dilatación, ¿verdad? A la dilatación lineal. ¿Sale? Bueno, chicos, espero que hayan quedado claros estos dos problemitas que les estoy mostrando. Con esto básicamente cerramos, ¿verdad? Cerramos los ejemplos de lo que es dilatación lineal. Si aquí en este problema, fíjense bien, me preguntaran, ¿cuál es la longitud final? ¿Cuál es, fíjense bien, la longitud final? Entonces, yo aquí calculé la delta L, pero ¿qué longitud final tendría? ¿Qué tendría que hacer? La longitud final, básicamente, fíjense bien, si delta L, aquí les voy a poner, es igual a longitud final menos longitud inicial. Si yo quiero calcular la longitud final, pues ¿qué tengo que hacer? Pues sumarle, ¿verdad? Delta L más la longitud inicial, y eso va a ser igual a la longitud final. Entonces, si yo sumo, yo no puedo sumar obviamente 7.56 milímetros con 18 metros. Tengo que sumarlo en las mismas unidades. Yo tendría que sumarle más bien estos 18 metros más 7.56 por 10 a la menos 3, y entonces sí me daría la longitud final. Si yo lo hago, fíjense, 18 más 7.56 por 10 a la menos 3, entonces yo tendría la longitud final que es de 18.00756, ¿verdad? Pero en este caso el problema no me pregunta directamente la longitud final. Esto yo lo puse como un extra, ¿sí? Por el dado caso que en otro problema se los pregunten, pues esa es la manera que lo pueden calcular, ¿verdad? Bueno, muchachos, espero haya quedado claro. Con este problema cierro la explicación de este tema. Espero les sirva. Si tienen alguna duda, mándenmela al correo. Con mucho gusto yo les voy a contestar. Y pues hay que trabajar en los problemas que les mandé de esa semana, que tienen que contestar básicamente los problemitas que vienen en esta página, ¿verdad? Aquí ya voy a poner a borrar todo para que les pueda mostrar. Yo ya les ayudé a contestar el problema número 2. Perdón, el número 1, que fue el que resolví. Ustedes nada más van a resolver el número 2 y el número 3 de esta página. Y de la página anterior tienen que contestar, ¿verdad? El problema que sería el inciso A y el inciso C. Ya les dejo muy poco trabajo para ustedes, ¿verdad? Y ya nada más me completan esta tablita y listo, chicos, ¿sale? Espero que les haya servido. Estudien mucho. Les mando un saludo a todos y terminamos, muchachos. Muchas gracias. Hasta la próxima.